Hola, bienvenido a nuestro podcast, un espacio para aprender y conversar basados en la palabra de Dios. Preparémonos para escuchar su voz y formar una relación extrema con Él. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ahora estamos compartiendo la segunda parte del episodio pasado, del último episodio que compartimos, porque estamos estudiando el libro de Efesios, el capítulo 2, pero el tema de los versículos del 1 al 10 nos pareció como importante profundizarlo. Entonces decidimos dividirlo en dos partes y ahora les damos la bienvenida a la parte número 2, que son los versículos del 11 al 22. Esperamos que puedan seguir también ustedes estudiando, escuchando, compartiendo estos capítulos, estos episodios. Y ahora está conmigo, como siempre, el señor Don Mauri Paz. Pues ya hay varios o sea, no varios de sus edades, pero sí por lo menos de los osilitas que tienen 12, 13 años, ya es como, hermano. ¿Viste? Sí, hermano Mauricio. O igual el año pasado, que estaba en Perú todavía, algunos me decían, hermano, mire, fíjese que quería preguntarle. Y yo como, no, ¿por qué? ¿Por qué? Ya sería el colmo que gente como vos, o sea, ¿cuántos años tenés? Casi 20. Ya, vaya. Yo tengo 28 este año, ya en unos días nada más cumplo 29 años. Wow. Así que, bueno. Yo más o menos en un mes, así que, bueno, un mes y unos días. Vos sos de mayo, yo soy de abril, 28 de abril. Así que para todos los que nos escuchan, 28 de Ajá. abril. Pueden ahí mandarnos una muestra de agradecimiento. Chiva, pues queremos empezar a estudiar la segunda parte de Efesios capítulo 2. Creo que va a ser un poco más corto, pero siempre decimos eso y nos emocionamos. Pero esa parte tenemos que recordar y hacer un poquito de contexto de qué estaba pasando en los primeros 10 versículos. Lo que está diciendo antes es: el Señor nos ha salvado, o Dios nos ha salvado por su gracia y misericordia. Y entonces hay una relación ahora entre nosotros y Dios por eso que Él ha hecho, por ese sacrificio y por esa resurrección, que Marce bien lo dijo. El día de resurrección realmente es el día más importante para nosotros, porque Jesús vence a la muerte. No sé si te has dado cuenta, pero por lo general el símbolo del cristianismo más famoso es la cruz. ¿Cuándo? Muy probablemente el símbolo más famoso tendría que ser la tumba vacía. La tumba vacía, sí. Muchos líderes espirituales han muerto, pero no hay ningún otro que haya dejado la tumba vacía. Claro, tenemos un Dios vivo y es lo importante. Exactamente, un Dios vivo para vivos, incluso las personas que están muertas, pero Jesús lo dijo, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Interesante porque las personas que están en el cielo están vivas también, en otra dimensión espiritual, pero están vivos. Entonces es interesante porque Dios nos ha hecho una unión entre nosotros y Él por medio de Jesús, al igual que lo que este pasaje está a punto de decir. Básicamente lo que está hablando es de dos tipos de personas, de los judíos y de los gentiles. ¿Qué es un judío? ¿Quién era un judío? Un judío es alguien que nació en Israel, pero en el departamento o estado, por decirlo de una manera, de Judá. Entonces, este era un judío. Personas que se mantuvieron fiel de Israel, en las cuales se mantuvieron fieles al Señor. Y por ello, ellos están súper orgullosos de cómo ellos se habían mantenido en el tiempo. Y Dios les había encargado al pueblo de Israel, pero no todo el pueblo de Israel se mantuvo fiel, pero a ellos les mandó a ser ejemplo y luz a todas las naciones de Dios. Pero Israel no cumplió con eso, sino que se lo quedó con ellos. Y en especial ahora los judíos se quedaron solo con ellos, como que solo ellos eran los dueños de la salvación, pero de una manera, y no lo compartían a otros. Entonces hablaban de los judíos y los gentiles. Los gentiles es
todo el mundo, todo el mundo que no era judío. Entonces, por lo general los judíos veían de menos a las personas que no eran judías. Incluso en un momento, cuando están hablando de los samaritanos, que eran otra porción de Israel, o otro departamento, por decirlo así, que estaba en el norte de Israel, los judíos los trataban y les decían que eran unos perros. Así, aunque para mí yo lo escucho fuerte porque no espero decirle nunca así a alguien, pero así lo veían ellos, entonces se separaban. Y en este caso Pablo dice, no olviden ustedes los gentiles, o sea, nosotros que no somos judíos, antes estaban excluidos por los judíos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, pero no su corazón. O sea, esta práctica la hacían de verdad súper estricto para todos los judíos, pero en realidad su corazón no estaba apartado para el Señor. Entonces, dice después, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo y no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos, con los israelitas. Ustedes vivían en ese mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Jesús. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz y Él unió entonces a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo. ¿Y cuál es la idea? Pablo, él se consideraba como un apóstol o como un evangelista a los gentiles, porque quería llevarles el evangelio a ellos, o a nosotros en este caso, y que conocieran a Dios. Dios ya se había hecho visible para todo el mundo, porque incluso Pablo dice en un momento, la creación misma hace visible lo que Dios ha hecho y quién es Dios, pero no todos lo reconocían como Dios, porque habían personas que se habían decidido más a adorar incluso a las personas, al cuerpo, al sol, o a otras creaciones más, pero no a Dios. Entonces él está diciendo en este caso, bueno, esa es la oportunidad en la que ahora sí, es un solo pueblo. Ahora nosotros somos un pueblo de Dios llamados los cristianos, o la iglesia. Sí, bueno, creo que a mí también me gusta también la parte que mencionaste donde dice que esta práctica de la circuncisión solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. Y bueno, creo que voy a profundizar un poco más en la segunda parte sobre esto de la unidad y lo que he aprendido como de la adoración a Dios, que no sea realmente solo en vano o solo cantar por cantar. Por ejemplo, a mí me gusta un montón el tiempo de la adoración, de la alabanza, de la oración, y que no sea como solo hacerlo sin realmente sentirlo en tu corazón o sin realmente sentir que lo estás haciendo para Dios. Y pero como les digo, quédense para la segunda parte. Y también me gusta que me recuerda a Gálatas 3:28, donde dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Y es justo lo que dice él, que nos trajo paz por medio de su cuerpo en la cruz. O sea, puso fin a un sistema de leyes por medio de la gracia que nos dio. Y también me gusta el versículo 18, donde dice, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso me recuerda a Romanos 8:11, que dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. O sea, no solo Dios mandó a Jesús a hacer ese sacrificio por nosotros, sino que realmente ahora tenemos al mismo Dios, al mismo Jesús, al mismo Espíritu Santo con nosotros. O sea, el Padre nos concede sus poderes celestiales para obrar por medio de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es el que ahora nos habla y por eso tenemos acceso a Dios, porque por nuestra cuenta nunca podríamos tener acceso. Creo que es bien importante recordar que Jesús vino a nosotros y no fue que nosotros nos acercamos a Él, porque de ninguna manera nosotros hubiéramos podido acercarnos a Él o llegar al camino indicado, sino que Él tuvo que bajar a la tierra
para hacer ese sacrificio por nosotros y salvarnos. Y gracias a eso es que nosotros podemos hablar y que no sea así como en los tiempos de antes, donde en los templos solo personas específicas podían estar en la presencia de Dios, sino que vos y yo en nuestras casas podemos estar realmente en la presencia de Dios, por lo que Cristo hizo por nosotros y por el Espíritu Santo que ahora está en nuestro corazón. Así que quédate para la segunda parte y así vamos a seguir estudiando la parte que dice templo para el Señor, que son los versículos del 19 al 22. La Red es un grupo de jóvenes cristianos de Iglesia Bautista Miramonte que tenemos entre 18 a 23 años. Si no tienes un grupo de jóvenes o no tienes iglesia, puedes reunirte con nosotros. Nos reunimos todos los sábados a las 4 p.m. en Iglesia Bautista Miramonte. Estamos ubicados sobre la Alameda Juan Pablo II, frente al Hospital Médico Quirúrgico. Si no puedes llegar de forma presencial, no te preocupes. También transmitimos las reuniones por Zoom. Escríbenos para poder compartirte el link de las reuniones o para inscribirte a nuestras reuniones presenciales. Te esperamos. Hola, gracias por quedarte en esta segunda parte. Y bueno, el primer capítulo de esta segunda parte dice, así que ahora, el primer versículo. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Y esto tiene bastante que ver con la parte anterior, que es lo de la unidad. Y bueno, hace poco como que pude entender o interiorizar algo respecto a la unidad en la iglesia en general. Y bueno, tenemos por ejemplo la palabra logos, que es como el verbo de Dios. O sea, Cristo es el logo de Dios que estaba desde el principio. Entonces de acá viene lo que es el monólogo y el diálogo. Y me llamó la atención porque un monólogo es como algo que vos, cuando lo haces hablado, digamos, algo que vos hablás para vos mismo, digamos. Y un diálogo es una conversación entre dos personas. Así que, hablando de forma espiritual, digamos, o trayéndolo con la unidad dentro de la iglesia, podemos definir que nuestro monólogo es interiorizar nuestra identidad en Dios, o sea, conocer quiénes somos en Dios, tener nuestra relación personal con el Señor. Y nuestro diálogo sería el hecho de relacionarnos con las demás personas que están en la iglesia, con esa familia que habla, que tenemos en Dios, con esos ciudadanos de ese pueblo santo. Pero hay que recordar que este verbo es un verbo encarnado en nosotros, es el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces creo que es importante tener en cuenta eso, definir el hecho de tu identidad con Dios, pero que eso te permita relacionarte con otros dialógicamente, digamos, que eso te permita servirle a otros y cooperar con otros, y no solamente unidad dentro de Iglesia Bautista Miramonte o iglesia tal, sino unidad con toda la iglesia. Y esa es otra parte de la que yo quería hablar, que he aprendido últimamente que hay distintas formas de adorar. Hay distintas formas, sabemos que hay distintas denominaciones de iglesias, y eso a veces a muchas personas les crea confusión, digamos, porque hay creyentes nuevos que a mí por lo menos me han preguntado como, ¿y qué son los cristianos evangélicos bautistas? ¿Qué son los pentecostales? ¿Qué son los, no sé, hay de todo? ¿Qué son los adventistas? ¿Qué son los anglicanos? ¿Qué sé yo? Pero realmente, ahora que estoy en Argentina, estoy yendo a una iglesia que no es bautista, sino es pentecostal. Y bueno, digamos que una de las cosas que tienen las iglesias pentecostales es que su forma de adoración es como más extravagante, si podemos llamarle así, porque no solo adoran cantando las alabanzas y aplaudiendo, digamos, ahí parados, sino que muchas veces son personas que saltan, son personas que tienen como, yo le pedía como con un montón de gozo en el corazón, y decía como, juela, yo quiero realmente adorar así a Dios, porque
quiero que me salga del corazón, y eso, por eso decía que tenía mucho que ver con la parte 2, porque justo ahí decía que el hecho de la circuncisión era algo que tenía orgulloso los judíos, pero que realmente solo afectaba a su cuerpo y no su corazón. Entonces, digo esto porque no significa que solo estás adorando realmente a Dios cuando saltas o cuando haces ese tipo de cosas, pero digo que tampoco te debería dar pena hacer ese tipo de cosas, porque creo que realmente para Dios nunca va a ser demasiada adoración, digamos, o para Dios nunca vas a ser como muy exagerado. Y creo que quería hacer énfasis en eso, que muchas veces yo he ido a retiros con distintas denominaciones de iglesias, pero no significa que solo mi forma de adorar sea la correcta, o que solo mi iglesia, mi denominación de iglesia esté correcta, sino que también hay unidad con el cuerpo de Cristo de otras iglesias, y hay que aprender de esa forma de adoración también que tienen las demás iglesias. Y por eso es importante tener tu identidad basada en Dios, o sea, tener tus convicciones firmes, pero así poder también aprender de otras personas. Y no es, o sea, nosotros no vamos a poder juzgar el corazón de la otra persona, como decir, este lo hace así, entonces está adorando bien, o este lo hace de otra forma, entonces está adorando mal, sino que realmente todos somos parte del mismo cuerpo, y si es alguien que tiene el Espíritu Santo, va a demostrar realmente la adoración que venga desde el corazón, no solamente desde algo externo. Yo creo que esa variedad que tenemos también de diferentes denominaciones también tiene que ver con cómo es cada uno. Hay gente que siente más libertad de poder hacer algunas cosas, hay otras que no tanto, y en mi parte no está mal, ¿verdad? Sino que está bien, la verdad, y poder ver cómo poder hacer diferentes cosas para el Señor. Creo que es lo correcto, ¿verdad? Cómo nos sentimos que conectamos mejor de esa manera. Para mí esa parte también es interesante, porque cuando dice el capítulo 2, el versículo 20, dice: juntos constituimos la casa del Señor. O sea, no es el templo, no es la iglesia local, la casa del Señor, sino que es nuestro cuerpo, cada uno de nosotros, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús, y estamos cuidadosamente unidos en Él, dice. Y eso es bien bonito, poder hacerle como una mención especial o resaltarlo, porque es cuidadosamente, o sea, no es solamente esa puesta ahí, y vean cómo lo pongan las cosas ahí, sino que de verdad es como cuando tú aprecias algo un montón y lo cuidas bien, lo tratas bien, tratas que dure, tratas que no se dañe. Me imagino como que compraste tu celular, y pues sí, es algo caro, entonces pues decís, tengo que cuidarlo, tengo que ponerle un protector, tengo que ponerle hasta incluso un protector a la cámara, un protector a la pantalla, un montón de cosas, porque lo tratas de cuidar, lo más que puedas. Y es justamente también como el Señor nos trata a nosotros, con mucho cuidado, y vamos formando cada uno de nosotros el templo del Señor. Entonces no es necesario incluso estar en un templo para adorar. Puedes estar en tu cuarto, en tu casa, en el baño, en otro lugar, en el bosque, en el carro, en la universidad, en el trabajo, y podemos estar ahí adorando al Señor también. Entonces creo que es interesante por cómo diferentes formas de ser, diferentes personalidades, diferentes temperamentos y todo, podemos llegar a estar unidos cuidadosamente por el Señor. Y igual que Marcia ha tenido la oportunidad de compartir con diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, y ha sido bonito llegar a cualquier parte o otros países y sentir que estás en casa, que te tratan como que fueras de la familia, que llegas a la casa y te dan una cama, te dan comida, te dan un montón de cosas como que fueras alguien más de ahí, y que el vínculo único que tenemos las dos personas o las dos familias es que somos cristianos. O sea, no los conocemos de antes, no sé quiénes eran, no los he investigado antes, si son buenos, si son malos, si hacen lo mismo que yo, si les gusta la misma comida que yo. Pero es bonito sentirse parte, ¿vea? Y creo que eso es algo característico de la familia de Dios, ¿vea? Así que
queremos ir cerrando y concluyendo ya en la última parte. Quédate con nosotros un ratitito más para ir ya un poco a qué nos está retando también este pasaje, a cómo deberíamos de ser. Así que esperanos unos segunditos para ya esa última parte. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como La Red Miramonte y en Instagram como La Red Extremos. Hola, hola. Bueno, ya estamos al fin cerrando el capítulo 2 de Efesios. Ya después de haber estudiado en 2 episodios, ahora este. Y solamente queremos resaltar 2 cosas de las que hemos visto ahorita. Creo que lo que tenemos que aprender es que el Señor nos ha elegido a nosotros con un propósito especial. Somos su obra maestra y Él ha hecho que estemos unidos como un mismo cuerpo para poder compartir, para toda buena obra. Él hace que el Señor venga a la tierra, que muera, que resucite y que lo podamos conocer con el propósito de poder llevar la paz también de Él a otras partes, a otras personas. Y eso es importante para poder decir, bueno, y entonces yo, ¿qué estoy haciendo como miembro de la familia de Dios? Como miembro en que mi apellido y que mi ciudadanía es del reino de Dios. No es cualquiera, sino que es parte de la comunidad de Dios. Entonces cuando yo llego a la playa, como ahorita que acaban de pasar las vacaciones, o cuando llego a un hotel, cuando llego a la universidad, cuando llego al trabajo, cómo demuestro yo entonces mi ciudadanía a estas personas. Y por eso es importante también comprender que el templo de Dios no se restringe a un edificio físico, sino que a un edificio con forma de una persona humana, que somos nosotros, que poco a poco conjugamos todo un templo dedicado para el Señor. Entonces, cuando a otras personas te ven, no están viendo necesariamente a Marcia, sino que están viendo a una cristiana. Entonces, porque somos el templo del Señor. ¿Qué es lo que va a ser entonces nuestro fundamento? ¿Qué es lo que va a ser entonces nuestra forma de ser y en qué vamos a basarnos? Pues en Jesús. Y ese creo que es más o menos el reto de esta parte también de este capítulo. Somos templo del Señor para poder compartir a otras personas y también nos ha rescatado para poder compartir a otras personas del Señor. Sí, fíjate que estaba viendo algunos, como, no sé, estudios y estadísticas que decían que la vida post pandemia va a ser como más exclusivista, o que la sociedad va a estar como más separada porque hay como grupos o clases, no sé, o sea, se va a separar más la sociedad, digamos, en ese sentido. Pero a mí definitivamente no me gustaría que eso pasara con la iglesia, con los ciudadanos del pueblo santo de Dios. Así que creo que mi reto es ese, en parte, el hecho de hacer sentir en comunidad de fe a otras personas. Realmente, si ves a alguien nuevo, saludarlo, hacerlo sentir como en casa, como que son realmente hermanos en Cristo y que tenemos un solo Padre. Y la otra cosa que me gusta también es que a pesar de todo esto, así como decías, a pesar de la pandemia, ahora nosotros estamos adorando desde casa, porque tal vez se cierren los templos, tal vez se cierren las iglesias porque no podemos estar todos juntos. Y ahora hemos hecho de nuestra casa, de nuestro hogar, hemos hecho un lugar para adorar a Dios. Así que también te reto a eso, a que en tu casa puedas realmente tener ese tiempo con Dios, y no solamente 1 hora de tu mañana y ya, sino que sean 24 horas al día, que sea todo el mes, todo el año, toda la semana, que esa adoración, que ese templo para el Señor sea un fuego vivo y que no tengas una doble vida, que no haya una disociación, que nuestra vida en general sea un culto, que podamos ser íntegros y sentir que Dios realmente se mete con la historia humana y que se mete con su creación y que se mete con sus hijos
todos los días, no solamente en la iglesia, que seamos realmente plenos y seamos realmente una comunidad en Cristo. Así que creo que podría dejar esas dos cosas. Gracias por escuchar estas dos partes del capítulo, porque sé que se hizo un poco largo, pero de verdad espero que puedas estar experimentando las riquezas de este libro que Pablo nos ha dejado. Orá cada vez que termines de escuchar un episodio o antes incluso, y que le digas al Señor que realmente te permita seguir aprendiendo, pero no solo aprendiéndolo, sino realmente ponerlo en práctica y que rete a tu corazón para seguir creciendo en fe y tener esa plenitud del Espíritu Santo. Así que gracias por escucharnos el día de hoy, compartí este podcast y esperamos que sigas escuchando los próximos episodios que se vienen, que sigas estudiando este libro tan lindo. Chao. Gracias por escucharnos. Te esperamos con nosotros la próxima semana. Si te gustó este podcast, compártelo y síguenos en redes sociales para no perderte ningún episodio.